Vamos a comenzar con otro ejercicio de poleas. Entonces dice así: en el sistema siguiente calcula su aceleración y la tensión de la cuerda en los casos siguientes: A, sin rozamiento; B, con coeficiente de rozamiento igual a 0,25, y nos dan como dato la aceleración de la gravedad y un dibujo del sistema. Tenemos una masa M1 colgada aquí de 100 kilos y una masa M2 aquí de 50 kilos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar todas las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo y las vamos a poner aquí. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Sobre el cuerpo 1 actúa el peso, que es M1 por G, y la tensión de la cuerda que tira de él hacia arriba. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 2? Sobre el cuerpo 2 actúa la tensión de la cuerda que tira de él hacia la derecha, el peso que tira de él hacia abajo, y ese peso es contrarrestado con la normal 2 que tira hacia arriba. Bien, entonces por otra parte, las tensiones, esta va hacia aquí y esta va hacia aquí. Vectorialmente no son iguales, pero en módulo sí, porque la cuerda es inextensible y no hay rozamiento en la polea. Entonces la tensión de la cuerda se transmite a lo largo de la cuerda y es la misma para los dos cuerpos. Y también, como la cuerda es inextensible, no se alarga, la aceleración es la misma para los dos cuerpos, porque se transmite por conjunto a todo el sistema. Vamos allá, a ver entonces cómo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero, en este caso A no sería muy necesario, pero vamos a hacer ya un balance al eje Y en el cuerpo 2, ¿vale? Si queréis podemos poner balance, estamos al eje Y del cuerpo 2, ¿vale? Solo aquí a este eje de este cuerpo, no a este. Bien, entonces, según la segunda ley de Newton, la suma de n2 más p2 debe ser igual a la masa por la aceleración aquí, en esta dirección, y esa aceleración en este eje no hay movimiento. Este cuerpo solo va en el eje horizontal, no va en el vertical, entonces es 0. Por lo tanto, el cuerpo que está apoyado en la superficie horizontal pues tiene en módulo una normal igual a su peso, es decir, N2 va a ser igual a P2. Bueno, esto lo hacemos pues para que veáis que también existen estas fuerzas. Lo necesitaremos en el caso B, pero en este no sería tan necesario. Bien, vamos a estudiar la cuerda. La cuerda transmite la fuerza a lo largo de ella, es como si fuera sobre un eje X. Lo que pasa es que aquí la dobla la fuerza hacia abajo. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a los cuerpos de la cuerda. Entonces, bueno, la segunda ley de Newton, la voy a poner, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Ahí está. Entonces, para el cuerpo 1, ¿qué fuerzas ayudan al movimiento? Peso 1. Otra cosa, escojo un sentido de movimiento. En este caso voy a elegir el sentido positivo hacia aquí. Y si todas las fuerzas que ayuden al movimiento le voy a dar signo más. Y todas las fuerzas que se opongan al movimiento le voy a poner signo menos. Entonces, en el cuerpo 1, ¿qué fuerzas favorecen al movimiento? Pues peso 1. ¿Qué fuerzas se oponen? La tensión T1, que es T, es igual para los dos. Y eso debe ser igual a M1 por A, que es la segunda ley de Newton. La aplicamos al cuerpo 2. ¿Qué fuerzas favorecen el movimiento? T2. ¿Qué fuerzas se oponen? Pues aquí no hay ninguna, entonces T2 debe ser igual a M2 por A. Ahora lo único que hago es sumar estas dos ecuaciones. La tensión, veis que se va y esta se va, y me queda P1 igual a M1 por A más M2 por A. P1 es M1 por G, el módulo, y aquí saco factor común A y despejo. A es M1 partido, aquí está mal, vamos a cambiar este, aquí es 100, hay que ponerlo abajo, aquí es M2.
M sub 1, perdón. Aquí es M sub 1. M sub 1 más M sub 2 por G. Entonces ya sustituyo, M sub 1 es 100, 100, 50 por G. Bueno, voy a poner el 9,8, he puesto G. Aquí son ya tantos vídeos que ya la cabeza. 9,8. 9,8. Y nos da una aceleración de 6,5 metros partido segundo al cuadrado. Bien, queda calcular la tensión de la cuerda. Entonces la tensión de la cuerda, pues cojo la ecuación más fácil, en este caso es la ecuación del cuerpo 2. Entonces T es igual a M sub 2 por A, T igual a 50 por A, que la acabo de calcular, 6,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces la tensión es de 325 newton. Bueno, pues este es el apartado A. Bueno, pues vamos a quitarlo y vamos a pasar al apartado B. Bien, entonces en el apartado B falta esto. Es igual que el anterior, lo que pasa que ahora aquí hay un coeficiente de rozamiento. Voy a ponerlo en algún lado. Aquí. Voy a ponerlo aquí. Aquí hay un coeficiente de rozamiento. Mu. Igual 0,25. Bien, entonces lo primero que tengo que calcular es esta fuerza de rozamiento. Para eso sí tengo que realizar el balance sobre estas dos fuerzas. Ya vimos, y volvemos a repetir, que el P sub 2, esto es P sub 2, P sub 2 más N sub 2 es igual a M sub 2 por A sub I en el cuerpo 2, A sub I 2 si queréis, y esta A sub I 2, esto es 0. Entonces P más N sub 2 es igual a 0. Es decir, como aquí no hay movimiento, el peso y la normal en módulos deben ser iguales. Entonces N sub 2 será M sub 2 por G. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso N sub 2, igual a coeficiente de rozamiento por M sub 2 por G. 0,25 por 50 por 9,8. Entonces da una fuerza de rozamiento de 122,5 newton. Luego aplico, como siempre, a la cuerda la segunda ley de Newton, que es que la suma de fuerzas es M por A. Entonces el cuerpo 1 las tengo que ver según este sentido de giro qué fuerzas favorecen el movimiento y qué fuerzas se oponen. Entonces, como hago antes, el cuerpo 1 favorece P sub 1 y se opone T, y eso es M sub 1 por A. Ya os pongo con los colores para que veáis a qué se corresponde cada letra en el dibujo. Y en el cuerpo 2, ¿qué fuerzas favorecen el movimiento? T sub 2, pero ojo, ahora en este caso, la única diferencia es que ahora en este caso hay aquí una fuerza de rozamiento que se opone, que la acabo de calcular, pues la tengo que poner, y eso es igual a la masa 2 por A. Sumo ambas ecuaciones, esta con esta, y ya veis que esta tensión y esta tensión se anulan al sumar, porque una está restando y otra sumando, y me queda P sub 1 menos la fuerza de rozamiento es M sub 1 más M sub 2 por A, y P sub 1 es M sub 1 por G, menos la fuerza de rozamiento, M sub 1 más M sub 2 por A. Entonces ahora ya paso de tanto color, si no es un lío, coloco los datos, M sub 1 100, G, la fuerza de rozamiento la acabo de calcular, 122,5, y eso es 100 más 50 por A. Hago las operaciones y esto ahora pasa dividiendo y me queda una aceleración de 5,7 metros partido segundo al cuadrado. Ahora necesito, lo siguiente que me falta es el valor de la tensión y la puedo calcular en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a usar la segunda porque la segunda ya la tengo en positivo, y entonces al tenerla en positivo ya no tengo por qué
andar despejando y ya me queda directa. Entonces la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a m sub 2 por a. Simplemente sustituyo valores, la tensión, sustituyo el valor de la fuerza de rozamiento, la masa 2 y la aceleración que acabo de calcular. Opero a la derecha, paso esto para el otro lado de la igualdad y hago la suma y me queda una tensión de 407,5 newton. Bueno, es un ejercicio un poquito más complicado que el anterior y incluye el estudio de las leyes de Newton para un sistema de una polea con fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a seguir con estas clases, entonces mucho ánimo, estudiar y nos vemos en el próximo ejercicio.